Uriel, estás silenciado. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, como tal, les estaba diciendo que en la sesión pasada vimos cosas y variables y distintos objetos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso en todas nuestras sesiones y en muchos de los proyectos que vamos a estar realizando. Mayoritariamente explicamos qué son los operadores numéricos, ya los vamos a recordar en síntesis cuáles son, pero simplemente para que se queden son las sumas, las restas, las multiplicaciones, cómo hacer potencias en Python. Asimismo, entender algunas operaciones extrañas que había, por ejemplo, la operación de módulo, que prácticamente lo que hace es hacer una división y nos arroja nada más la parte decimal que nos arroja este resultado. También vimos algunos objetos primitivos en Python. En Python sabemos que hay 4 objetos primitivos que nunca van a cambiar, que son los enteros, que son los números de toda la vida, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Están los objetos que conocidos como flotantes o objetos de punto flotante, que son básicamente los números decimales. Asimismo, está el tercer tipo de objeto, que son los strings, que son básicamente cadenas de texto, cadenas de caracteres, también se les puede llamar. Y por último están los booleanos, que los vamos a estar recordando en la sesión, porque son aquellos en los cuales simplemente un objeto es igual a verdadero o es igual a falso. Simplemente el objeto contiene eso, verdadero o falso. No tiene mayor cosa. Respecto a las variables, mencionamos que las variables están compuestas por 2 factores, lo que son los identificadores, que básicamente es el nombre que se le da a la variable, y está compuesta por el contenido de la variable en misma. Entonces, generalmente el contenido de una variable es alguno de los objetos que vimos en el anterior punto, es decir, es alguno de los objetos primitivos. Es decir, las variables generalmente contienen números enteros, números de punto flotante, cadenas de texto o contienen estas sentencias booleanas de verdadero o falso. Creo que hay alguna duda o inquietud. Escuché a alguien sin querer encender el micrófono. 3, 2, 1. Ok, no hay ningún inconveniente. También vimos lo que son los operadores de comparación, que en últimas lo que nos va a permitir es saber si algo es verdadero o falso. Para eso aprendimos lo del tema de los booleanos y bueno, la explicación que dábamos en ese momento es, por ejemplo, Uriel es estudiante y Uriel es profesor. Un ejemplo, Uriel es estudiante puede ser una variable que sea igual a verdadero. Y bueno, el caso es que si hacemos esa comparación, bueno, la otra comparación que se hacía de una forma mucho más sencilla es la de comparar números. Por ejemplo, comparar 2 y mayor a 3, desde luego eso es falso. Entonces, Python automáticamente identifica que es una comparación, entonces nos regresa el resultado de falso, que ya lo vamos a ver nuevamente en la consola. Asimismo, vimos los operadores lógicos, operadores booleanos, que son básicamente 3 con los que trabajamos, que son el AND, el OR y el NOT, que ya los vamos a ver con mucho más detalle para recordar todos estos conceptos. En primer lugar, vamos a ver la siguiente diapositiva, es recordar cómo se componen estos operadores AND, OR y NOT, que es muy prudente que los tengamos presentes. Básicamente, el ejemplo que les doy en esta clase, para que no nos confundamos, es el de una tubería de agua que corre por su casa. O sea, generalmente eso es muy fácil de entender o es un ejemplo bastante sencillo para comprenderlo y es cuando trabajamos con operadores lógicos, nosotros lo que buscamos es hacer determinada acción si otras acciones se cumplen. Entonces simulemos una tubería en su casa donde hay prácticamente 2 tubos, el tubo A y el tubo B. Por estos tubos puede correr agua o puede no correr agua. Básicamente, el operador AND nos dice que solo cuando corra agua por ambos tubos, es decir, solamente cuando la condición A se cumpla y cuando la condición B se cumpla, vamos a hacer algo en la opción C. Eso es básicamente lo que hace el operador AND de una forma muy resumida, que cuando se cumplan todas las condiciones, se haga algo. En este caso, que corra agua por el tubo C. Eso nos va a ser de mucha utilidad para estar haciendo algunas cosas muchísimo más adelante, pero bueno, simplemente quiero que se queden con ese concepto. Ahora bien, el operador AND, como ya les dije, es solamente si se cumplen las 2 condiciones. Si alguna de las 2 no se cumple, realmente eso va a ser un problema. Entonces, listo, si no corriera agua por el tubo A, por el tubo C, al fin y al cabo no va a poder pasar agua porque al fin y al cabo no se está cumpliendo ninguna de las 2 condiciones.
Un caso diferente es el de, bueno, en este caso aquí se ejemplifica que cuando no corre agua por el tubo B, pues no va a correr agua por el tubo C. Un caso diferente es el del operador OR. El del operador OR lo que nos hace es hacer una condición de que si se cumple alguna de las dos, es decir, si se cumple A o se cumple B, por C se va a cumplir prácticamente en este caso que corra el agua. Es decir, si corre agua por el tubo A o por el tubo B, va a correr agua por el tubo C. Respecto al operador NOT, simplemente quiero que se queden con que invierte de si es, por ejemplo, la variable es estudiante fuera verdadero, con el operador NOT lo que hace es invertir y se vuelve falso. Eso es sencillamente lo que hace el operador NOT, de regresar un booleano con la forma contraria. Entonces vamos a verlo primero en la consola. Entonces con eso nos vamos, por favor. Imagino que ya pues pudieron hacer la instalación de todas sus herramientas. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la plataforma de Semder, la consola. Si lo pudieron hacer, simplemente la pueden buscar en Windows y colocan acá Semder y automáticamente aquí les va a aparecer el ejecutable, simplemente le dan clic y él automáticamente les despliega una consola similar. Como ustedes saben, esto simplemente es la representación de su explorador de archivos de acá, esta carpetica que ustedes pueden ver acá arriba, y simplemente lo que hace la consola es permitirles moverse sin la necesidad de tener un teclado. Los comandos básicos que se usan para moverse dentro de esta consola, no sé si se los expliqué, pero son el comando ls, primero para saber qué carpetas están dentro de esa carpeta. Eso que ustedes ven acá sencillamente es la línea, o ¿cómo se puede decir? La ruta en la cual ustedes se encuentran. Por ejemplo, aquí me encuentro en el disco C, en la carpeta usuarios y estoy en el usuario Uriel. Y estos son los documentos que hay dentro de la carpeta de mi computador. ¿Por qué voy a estar aquí? Bueno, sencillamente yo me voy a mover en este caso a los documentos porque me interesa ingresar a los documentos. Entonces yo escribo documentos, documents, oprimo la letra Tab, o sea, la tecla de mi computador Tab para poder rellenar. Si yo, por ejemplo, estuviera acá, simplemente con presionar Tab, él automáticamente completa. Este comando de cd, no sé si se los habré mencionado, pero simplemente lo que hace es cambiar de directorio. En inglés sería change directory. Entonces, esto nos va a permitir acceder al documento y en este caso, aquí están todos los documentos que yo tengo en mis documentos y como pueden observar, la ruta fue actualizada. ¿Por qué me interesa utilizar este tipo de interfaces? Bueno, porque desde aquí yo voy a poder ejecutar Python y ejecutar scripts de Python completos o programas completos de Python que ya lo vamos a empezar a hacer. Simplemente los invito a seguirme mientras vamos moviéndonos carpeta por carpeta para poder acceder a pues lo que necesitamos. Lo mismo, vuelvo a hacer cd, cambiar directorio, le estoy diciendo a la computadora que cambie directorio a la carpeta que se llama Foncho. Simplemente oprimo la red tab y automáticamente él rellena, le doy en enter y pues ya cambié. Le vuelvo a hacer ls para saber qué es lo que tengo adentro, lo mismo. Quiero cambiar de directorio porque quiero ingresar a la carpeta que se llama curso Python. Entonces ingreso a la carpeta de curso Python y si observan esta ruta, es exactamente lo mismo que si yo abriera mi explorador de archivos y abriera desde documento. Lo que pasa es que tratar de ejecutar Python desde esta interfaz gráfica no es posible porque pues ya por unas cosas que veremos va a ser mucho más complicado. Para ejecutar Python necesitamos por lo menos un programa que nos permita hacerlo. Entonces, bueno, aquí nos encontramos en la carpeta Foncho, en la carpeta curso básico de Python. Entonces, si observan, estoy exactamente en el mismo lugar y estos documentos se supone que yo los debería tener acá. Entonces, para observarlos, nuevamente le doy en ls o listar y él me va a mostrar todas las carpetas que yo tengo y me va a mostrar pues todas las presentaciones. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, por favor, es abrir nuestra consola interactiva de Python. Es decir, vamos a empezar, decirle a Python que por favor se active. Y eso lo hacemos con el comando py. Una vez hacemos el comando py, Uriel, espera, qué pena. tranquilo, adelante, cuéntame. Yo no tengo esos documentos de los talleres. ¿Cuáles talleres? Qué O sea, pena. lo que usted está abriendo. Usted quiere que corramos lo mismo.
No, esa es la tranquilo, te información. entiendo. No, tranquilo, no te preocupes. Te explico. Voy a salirme primero de Python. Simplemente estas son las carpetas que yo tengo dentro de mi computador. Esto no lo va a leer Python, esto no lo va a usar para nada. Simplemente lo que hice fue moverme a esta carpeta porque voy a estar creando archivos desde ahí, pero como tal, si tú tienes carpetas diferentes, si tienes, no sé, archivos diferentes, no va a pasar nada. Puedes, de hecho, ejecutar O Python sea, desde. únicamente está simulando esa acción, ¿sí? Sí, efectivamente. Si observas, prácticamente no pasa nada que tú tengas diferentes tipos de documentos, porque eso no va a afectar el funcionamiento de Python. Ya veremos por qué. Aquí lo que estamos haciendo es que como yo necesito estar en esta carpeta, porque aquí es donde me interesa que queden guardados los archivos, aquí es donde me voy a posicionar. Entonces, si tú estás trabajando en una carpeta llamada taller de Python, lo puedes hacer. No te preocupes. ¿Vale? Entonces, Listo. listo. Con el comando clear, básicamente nosotros limpiamos la consola para que se vea más ordenada y lo que vamos a hacer, por favor, es activar nuevamente nuestra consola interactiva con el comando py. Entonces, automáticamente, al desplegar este comando, automáticamente se nos abre la consola interactiva de Python, que es la consola de Python 3.9.5, que fue lo que ustedes descargaron. Claro, esto les va a aparecer solo si ustedes añadieron al path al momento de instalar Python. Python les preguntaba si deseas añadirlo al path. Bueno, añadirlo al path es añadirlo a la terminal. Entonces, continuando con eso, recordemos las operaciones básicas que vimos para no demorarnos más en eso. Entonces, por ejemplo, sumas normales que podríamos estar haciendo de toda la vida, las podemos hacer. Automáticamente él hace el proceso. Lo que son las restas, 25 menos 25 es igual a 0. También lo podemos hacer con números de punto flotante, por ejemplo, 4.5. Recordar que en Python los puntos decimales se demarcan con puntos y si tienen, por ejemplo, algún número muy grande, no es necesario escribir nada más. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Asimismo, el hecho de las divisiones que se hacen con el símbolo de toda la vida. También mencionarles el hecho de las multiplicaciones, que es algo realmente útil, por ejemplo, multiplicar 7 por 5 y estas cuestiones. Igualmente el hecho de las potencias que se hacen con el doble asterisco. Cuando ustedes vean un doble asterisco, ustedes sabrán que automáticamente hace referencia a una potencia. De la misma forma, lo que son las divisiones enteras. ¿A qué referimos a divisiones enteras? Por ejemplo, si yo divido 70 en, no sé, 25, yo esperaría un número exacto del lado izquierdo, en este caso el 2. Si yo hago la división normal, exactamente la división normal, en este caso, me va a dar 2.8, pero nada más como es la división entera, me va a arrojar el 2. Si yo quisiera quedarme con la parte decimal, lo que hago es hacer el símbolo de módulo, que en la clase pasada también lo vimos. Y bueno, en este caso 25 módulo bien. Perdón, este es el cociente de la división. Asimismo, ¿qué otra operación vimos? Creo que no recuerdo otra operación en específico. Si hay alguna que se me esté pasando, me recuerdan, no pasa nada. También vimos que como tal, para crear cadenas de texto, los distintos objetos estaban por ejemplo, escribir una cadena de caracteres, el curso de Python. Pues aquí ya tenemos una cadena de caracteres. Para guardar esa información, nosotros tenemos que guardarla en alguna variable. Entonces puede ser como curso, backslash, Python, igual, y automáticamente podríamos escribir dentro curso de Python. Esto automáticamente lo que quiere decir es, ok, recuerden de que el igual primero que todo no es igualdad, es asignación. Y preferiblemente en Python les recomiendo que lean de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Bueno, porque ustedes lo que van a hacer es, ok, tengo una cadena de caracteres o un string, como también se le suele denominar, que se llama curso Python. Y eso lo voy a asignar a la variable curso de Python. Esa es la forma como realmente se lee el código. Y si yo le pregunto a él qué tipo es la variable curso de Python, él me va a decir que es un string. Con esto yo puedo saber realmente qué tipo de variable o qué tipo de objeto es lo que yo le estoy ingresando a Python. Con la sentencia type
y dentro de los paréntesis copian eso. También puedo saber la longitud, por lo menos de mi cadena de caracteres, exactamente lo mismo, con la sentencia len y escribiendo curso de Python, que es la variable que contiene nuestro string, él me va a decir que tiene una longitud, es decir, esta cadena de caracteres tiene 15 caracteres. Entonces, bueno, eso nos va a ser muy útiles cuando estemos en la última parte de esta sesión. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa se nos está escapando realmente? Bueno, recordar algunos operadores de comparación, que son sencillamente las de toda la vida. Por ejemplo, si yo tengo 3 mayor a 2, esto va a ser verdadero. Qué pena, efectivamente dejé un espacio que no debí dejar. Me va a decir que es verdadero, pero si yo ejecuto la misma sentencia, bueno, eso es algo que también me recomendaron recordarles, y es con la flechita arriba de su teclado, con la que ustedes normalmente se pueden mover sin la necesidad de un cursor, es decir, con las flechitas con la que normalmente uno de niño jugaba, la flechita arriba les va a permitir ejecutar exactamente el comando anterior. Exactamente aplica para Python y aplica también para la consola. Entonces, eso para que lo tengan en mente. De igual forma, si yo le digo 3 es menor a 2, esto es falso, entonces Python automáticamente reconoce esa sentencia y me regresa falso. De la misma forma está el 3 menor o igual a 2, esto es falso, y de la misma forma está el mayor o igual. Perfecto. Si quisiéramos también hacer la sentencia de que es diferente, eso se hace con el símbolo de admiración y después seguido el igual. Esto lo que nos hace es decir que es diferente. Efectivamente, como es diferente, pues me arroja que true. Eso para recordar algunos de nuestros operadores de comparación. Operadores lógicos y booleanos, el ejemplo que quería darles es, por ejemplo, esto es, si conocen a Cristina, lo entenderán. Entonces, Cristina, con tu respeto, voy a crear una variable llamada es pequeña. Bueno, aquí en Python tenemos un inconveniente y es que no está la ñ porque estoy trabajando ahorita con el teclado en inglés. Entonces asumamos de que esa n es una ñ. Es pequeña, es verdadero. Entonces tiene pelo negro. Básicamente para que lo tengamos en cuenta. Entonces si yo le digo que es pequeña, qué pena. And pelo negro. Esto lo pueden aplicar a cualquier sentencia o cualquier condición. Lo que me va a regresar es que es verdadero, porque en este caso estoy utilizando el operador AND y como yo les dije, se cumple la condición de que es pequeña y se cumple la condición de que tiene pelo negro. Entonces, si es pequeña y tiene pelo negro, es Cristina. Pero si alguna de las dos condiciones no se cumpliera, si yo utilizo el operador AND, automáticamente esto me regresaría falso. Eso por recordar lo que son los operadores lógicos o operadores booleanos. Entonces, como tal, bueno, ya podemos avanzar mucho más. Realmente, por el momento, para salirse de la consola interactiva de Python, basta con escribir el comando exit, abro y cierro paréntesis, le doy en enter y él me va a regresar a donde estaba en la carpeta. Aquí lo que voy a hacer es hacer un clear para poder limpiar nuestro espacio de trabajo, para trabajar de una forma mucho más ordenada. Y vamos a avanzar en lo que va a ser nuestra clase el día de hoy. Recordarles un concepto clave, el concepto clave que es el de un algoritmo. El concepto de algoritmo va a ser muy importante porque sencillamente nos va a permitir estructurar pasos para poder resolver tareas, problemas, inquietudes, inclusive para cuando estemos haciendo nuestro análisis, va a ser muy importante decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer cuando determinadas cosas sucedan. Entonces, eso pues le encontraremos bastante utilidad, ya veremos por qué. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual les voy a enseñar a hacer por lo menos lo que es la introducción de datos de una forma en la que se le pregunte al usuario y hacer algunas transformaciones que nos van a ser de utilidad para pues todos estos procesos que vamos a estar realizando. En primer lugar, el comando input. El comando input lo que nos va a permitir es pedirle al usuario que éste ingrese algún valor.
Normalmente esto es algo muy básico, pero normalmente ayuda mucho a entender cómo funciona Python. Entonces, en primer lugar, al escribir el comando py se nos vuelve a abrir nuestra consola interactiva y lo que vamos a hacer es escribir input, abro y cierro paréntesis, y dentro de esa sentencia, dentro de esa función, lo que voy a pasar es un mensaje. Recuerden, los mensajes tienen que ir dentro de comillas porque son strings, es decir, son cadenas de caracteres. Entonces, voy a escribir, escribe tu nombre o escribe un número, por ejemplo. Les recuerdo, no tengo teclado en español, entonces no es que tenga mala ortografía. Pero bueno, lo que aquí estoy haciendo es preguntarle al usuario que por favor escriba un número. ¿Para qué? Para yo poder guardar ese número en alguna variable y poder hacer alguna serie de transformación. Si observan, automáticamente Python a mí me pregunta que escriba algún número. En este caso le voy a colocar, no sé, 50, el número 50. Y él automáticamente guarda ese número. Lo siguiente que yo tengo que hacer, porque en este caso lo único que hice fue pedirle al usuario un número, pero como ustedes se pueden dar cuenta, no lo estoy guardando en ningún lado. Lo tengo que guardar por lo menos en alguna variable. Entonces, como ya vimos en la clase pasada, para crear una variable simplemente basta con escribir el identificador con el cual lo vamos a hacer y como tal escribir nuevamente nuestra sentencia input. De hecho, voy a hacer algo y es irme 2 cuadras arriba. Recuerden, con la flechita arriba de su teclado, no con la flechita Shift ni ninguna otra, sino con la flechita con la que se sube. Y escribo nuevamente número igual. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso esta sentencia? Bueno, le va a pedir al usuario un número y lo que el usuario escriba lo va a guardar o lo va a asignar dentro de la variable número. Entonces, en este caso me va a volver a pedir un número y con esto ya automáticamente en número se guardó el número que el usuario me ingresó. En este caso va a ser el número 50. Eso va a sernos de mucha utilidad porque, por ejemplo, yo aquí puedo, no sé, hacer alguna operación matemática. Pero quiero que observen lo que va a pasar cuando yo haga una operación matemática. Si ustedes recuerdan, con los strings, de cierta manera podemos hacer algunas operaciones. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo hago número más número, ustedes pensarán que esto no tiene ningún sentido. Pero al darle clic, nos daremos cuenta de una cosa. Primero, no es la operación matemática que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos un 100, o por lo menos esperábamos que nos regresara algún número si no conocíamos lo que el usuario nos ingresó. En segunda medida, nos damos cuenta de que por lo menos realmente parece un string porque primero está dentro de comillas, que son una de las características de los strings o de las cadenas de caracteres. Y en segundo, que se pegaron o se concatenaron, que es el término que se usa. Bueno, básicamente lo que sucedió acá es que cuando le pedimos al usuario, la función input que le estaba preguntando, le estaba pidiendo un número al usuario, lo que hizo fue guardar todo lo que el usuario escribió como si fuera un string, como si fuera una cadena de texto. Esto tiene pues algunas complicaciones porque si nosotros quisiéramos trabajar como que este número es un número realmente o que fuera algún número de punto flotante, no lo podríamos hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer estas modificaciones? ¿Cómo podemos realmente hacer primero esta modificación para que sea un número y no una cadena de texto? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y en segunda medida, si pueden observar, como esto es una cadena de texto, si yo busco qué es lo que hay dentro de número, para poder que Python me diga, me regrese algún, o sea, que me imprima algo en consola o que me imprima algo en algún programa, es muy importante que utilicemos la sentencia print, que simplemente es imprímelo. Entonces, en este caso le quiero decir que me imprima la variable número, lo que hay dentro de la variable número. Y lo que me está diciendo es que está el número 50. Entonces, como ya nos dimos cuenta de que este 50 no es un número, sino directamente es un string, porque nos está haciendo esta sentencia de string. De hecho, podemos preguntarle qué tipo es, type, nuevamente, número. Me va a decir que efectivamente es una str o un string. En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que hacer es una modificación a lo que hicimos acá. Entonces, quiero que presten por favor atención a lo que vamos a hacer. Voy a escribir que número va a ser igual a número, pero voy a hacer algo y es escribir nt, abro y cierro paréntesis. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá?
quiero que por favor me sigan un momento. Lo que estoy diciéndole es que, ok, la función int va a recibir un parámetro que en este caso es número. Pero ¿qué es lo que está haciendo la función int? Básicamente lo que está haciendo es convertir todo lo que esté adentro de los paréntesis en un número entero. En este caso, como dentro de número está una cadena de texto, el número 50, lo que va a hacer es transformarlo en un número entero. Y después eso lo va a guardar dentro de la variable número nuevamente. Entonces, repito, lo que va a hacer en este caso esta sentencia es que, primero que todo, el usuario ingresó un número en consola, o sea, ingresó un número con el teclado, eso se guardó dentro de la variable número, y lo que después hicimos acá es esa variable número la pasamos por una función que lo que hace es convertirla en un número entero, y eso lo guarda dentro de la variable número. Una vez tenemos hecho eso, podemos hacer la operación que queríamos en un inicio, que en este caso era número más número. Y ahora sí me va a arrojar el 100. Así como nosotros hicimos esta transformación, que realmente es una transformación de datos, que se puede hacer porque directamente aquí hay un 50. Si hubiera aquí alguna letra A, una letra B, a Python automáticamente nos diría que no es posible porque no se puede hacer una transformación de una letra a un número, pero en este caso sí es posible. Entonces, si yo quisiera regresar ese número a la posición anterior, a como estaba, sencillamente tengo que hacer la misma sentencia, pero con una transformación. En este caso, le voy a decir que str, número. Si observan, este es el diminutivo de string. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a transformar lo que está dentro de número en un string y lo voy a guardar en número. Si yo hago eso, nuevamente voy a estar en el punto donde inicié. Para hacer la transformación de una cadena de caracteres o un número normal a un número de punto flotante, la sentencia va a ser float, es decir, esto, float, y prácticamente ya tendremos un número de punto flotante. Si observamos que hay dentro de número, encontraremos lo siguiente. Encontraremos un punto decimal que Python automáticamente le agregó para hacer cualquier operación o cualquier cálculo que vayamos a necesitar. Perfecto. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Perfecto. Si tienen alguna duda o inquietud, realmente no me importa que me interrumpan, háganlo. Recuerden que no hay preguntas bobas, solamente piensen en eso. Y bueno, continuemos entonces con nuestra sesión. Primero que todo voy a minimizar acá. Y por ejemplo, aquí ya tenemos las sentencias que acabamos de hacer. Por si le quieren tomar pantallazo, por si quieren hacer algo, aquí lo tienen, no se preocupen. Voy a esperar 2 segundos. Listo. Vámonos entonces con el grueso y con el primer punto importante de esta sesión. Las condicionales. Básicamente las condicionales son formas en las cuales vamos a decirle a un algoritmo, recordemos que el algoritmo es esa serie de pasos que vamos a estar haciendo, para indicarle qué es lo que tiene que hacer en determinados casos. Perfecto. Para ello vamos a requerir de 3 sentencias. Por sentencias me refiero como a esas palabras claves que nos van a indicar que hay una condicional. En este caso, el algoritmo se ve de esta forma cuando lo expresamos en el papel. Es decir, iniciamos con un paso. De este paso pueden surgir 2 condiciones. Si hay una condición de que sea verdadero o falso, esto puede ir por la derecha, puede ir hacia abajo. Bueno, eso ya depende de su imaginación, pero con lo que quiero que se queden es lo siguiente. Y es, en primer lugar, a partir de una condición van a tomar 2 rumbos, rumbo A o rumbo B. Y de la misma manera, aquí se está proponiendo alguna otra condición en la cual se vuelve a dividir en otros 2 procesos que después finalizan en un paso final. Recordemos que un algoritmo siempre tiene que tener un paso final, porque si no, vamos a tener algunos problemas. Entonces, ok, primero que todo, qué pena, vamos a quedarnos acá y por favor, vamos a irnos al código. Vamos a irnos por favor a nuestra consola. Y como ustedes pueden observar, quiero que ustedes piensen en que ahorita todas las sentencias que estábamos haciendo, es decir, cada vez que nosotros escribíamos una línea de código, lo hacíamos de forma individual. Realmente no requeríamos de hacer
muchas más líneas de código. En este caso, como nosotros queremos es estructurar una serie de pasos, no se nos va a hacer tan fácil trabajar desde la consola. Podemos hacerlo, claro que sí, pero no va a ser lo más conveniente, porque al fin y al cabo la consola lo que hace es recibir líneas de código, procesarlas y bueno, regresarnos un resultado inmediatamente. Nosotros lo que necesitamos es que Python lea una serie de código, es decir, de más de una línea de código, y que nos regrese un resultado una vez finaliza esa serie de líneas de código. Entonces, como en este caso no podemos hacerlo porque realmente la consola va a ser muy estorbosa para eso, porque obsérvense que todo el tiempo estuvimos ejecutando es una línea de código por línea de código, lo que nosotros vamos a trabajar o lo que vamos a usar en este caso es un editor de código, es decir, un editor de texto. Si ustedes vieron el video de la instalación de los módulos, en este caso primero me voy a salir y voy a minimizar mi consola. Pasaba algo y es la diferenciación entre, primero que todo, archivos de texto plano y en segunda medida, la diferenciación entre trabajar con un editor de código y trabajar con el bloc de notas. Nosotros podríamos escribir código de Python con el bloc de notas, pero no va a ser lo más eficiente porque no nos va a permitir trabajar de una forma cómoda. Entonces, ya que ustedes pudieron hacer la instalación de su herramienta de Visual Studio Code, que es un editor de texto muy útil y realmente tiene mucho soporte porque es creado por la empresa de Microsoft. Vamos a abrirlo, por favor, y vamos a aprender un poco de cómo es la interfaz y de cómo vamos a poder ver todas estas cuestiones. Regálame un momento, déjenme cierro esto. Y lo primero que quiero que observen es la interfaz de cómo aparece Visual Studio Code. Generalmente aparece algo así o en su defecto les dará una bienvenida que estará acá en la parte superior. Si, si están en la pestaña de bienvenida, simplemente le ponen en la letra X y automáticamente él los va a llevar a esa pestaña. ¿Me confirman que están todos en esa pestaña? Si hay alguna persona que no está ahí, por favor, encienda su micrófono y me dice. Hola. Espera por favor un minuto, Uriel, que a mí todavía me está cargando la interfaz, entonces no sé cómo estén los demás. Perfecto, no te preocupes, Cris. ¿Me confirman si falta alguna persona, por favor? Listo, a mí ya me cargó, ya está súper bien. Perfecto. Lo primero que quiero que observen es que, bueno, aquí tenemos varias cosas. En primer lugar, aquí ya hay unos comandos que él automáticamente nos dice que nos pueden ser de utilidad. Lo que yo les recomiendo simplemente es aprendámonos por el momento estos comanditos de acá. Primero que todo, tenemos que hacer la instalación de una extensión de Python, que lo que va a ayudarle al editor es a que éste reconozca que vamos a estar escribiendo código de Python, ¿cierto? Para añadir extensiones, si ustedes se pueden ir posando sobre estas cositas, se darán cuenta que a veces surgen nombres. Por ejemplo, en este caso, si yo me poso sobre esta opción, me dice extensions y también me da como la abreviatura que se puede hacer por teclado. Es decir, puedo darle clic acá o puedo abrirlo directamente con el teclado con Control Shift X. Si yo oprimo Control Shift X, él automáticamente me desglosa todas estas cuestiones. Cuando ya me aparece eso, por favor, esto lo pueden abrir un poquito para que se vea mucho más legible. Escriban Python y les aparecerán una serie de enlaces o estas opciones que son como aplicaciones que ustedes le van a agregar a su Visual Studio Code. Así es como generalmente uno puede instalar cualquier extensión de cualquier lenguaje de programación. Python lo que les va a ayudar es a completar la sintaxis, a completar algunas cuestiones. Si cometen algún error mientras están escribiendo el código, él les va a ayudar a hacérselo saber. Entonces, como tal, esto básicamente es una ayuda visual.
Y bueno, realmente cuando se estará trabajando es de mucha utilidad. En primer lugar, vamos a descargar esta extensión, que es la extensión de Python, que es la primera. Tiene 37 millones, casi 400.000 descargas, para que por favor hagan la descarga. Y vamos a descargar también la instalación de Python for Visual Studio Code o VS Code, que es la segunda, que tiene 2,9 millones. ¿Listo? Simplemente basta con que ustedes opriman acá en el botón de instalar, o aquí a veces también les aparece el botón de install, como en este caso. Como yo ya lo tengo instalado, no me va a aparecer. Y listo. Voy a esperar unos segunditos. Qué pena, ¿me puede repetir lo de la extensión? Es que me ocupó un segundo. Qué pena. Tranquilo. Listo. ¿Desde qué parte te perdiste? Estoy ahí en la ventana de extensiones y ¿cuál debo buscar? Listo. Escribes en la parte superior, acá, donde dice Search Extensions in Marketplace. Listo. Aquí lo que haces es simplemente escribir Python, Python, y en las dos primeras te aparecerán los resultados que nosotros necesitamos. En primer lugar, la extensión de Python, que es la extensión de Microsoft, de 37 millones, casi 400.000 descargas, y le vas a dar en el botón de instalar. Y en segunda medida, la extensión de Python Python para Visual Studio Code. En este caso, la que dice Python for VS Code. Y le das en instalar. O también te aparecerá el botón de instalar aquí abajito, como en este caso, pero en mi caso, Sí, pues, ya las perfecto. instalé. Listo. Con eso ya podemos empezar a minimizar esto para que no sea tan estorboso y podemos darle inclusive aquí clic para poder limpiar eso. Una vez tenemos nuestras extensiones instaladas, aquí voy a instalar nuevamente SciJupyter, qué pena. Vamos a abrir nuevamente. Y lo primero que vamos a hacer es movernos a la carpeta que a nosotros nos interesa. ¿Cómo podemos movernos hacia la carpeta en la cual vamos a estar trabajando? Bueno, aquí observarán que está como este explorador, que se puede abrir también con Control-Shift-E, pero bueno, poder hacerlo de una forma sencilla. Y aquí lo que nos van a estar abriendo es el explorador. Aquí en este caso, ok, primero que todo, por favor, esto es para el paso consecuente. En la carpeta, en la parte aquí arriba de Files, aquí es donde va a aparecer mucho de lo que nos va a interesar. En primer lugar, desde aquí podremos crear archivos, también podremos guardarlos y también podremos abrir carpetas o abrir archivos que ya tengamos creados. En este caso, a mí lo que me interesa es abrir una carpeta, que es la carpeta de curso Python. Entonces le voy a dar ahí y él me va a desplegar el explorador de archivos de toda la vida. Le voy a decir, a mí me interesa trabajar en la carpeta de curso Python. Entonces la voy a seleccionar y le voy a decir que seleccione el carpeta. Él automáticamente va a seleccionar, en mi caso no va a cambiar porque ya estoy ahí, pero es para que ustedes tengan esa noción de cuándo se necesiten mover dentro de carpetas para trabajar con esos archivos que ustedes estén ejecutando. Respecto al documento, bueno, básicamente primero vamos a crear un documento que se puede crear con control N o con sencillamente darle clic acá. Entonces, quiero que observen. Voy a dar en control N y él automáticamente crea algún archivo. Me dice que es el archivo llamado sin título 1 o untitled 1. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es decirle que lo guarde. ¿Cómo le voy a decirle que lo guarde? Lo puedo decir con Control Shift S o con esta pestaña y dándole clic acá en Save As. Le voy a decir que por favor lo guarde en la carpeta Scripts. ¿Cómo quiero que se guarde? Primero que todo, le voy a decir que All Files para que me muestre todos los que ya están acá. Y lo siguiente que le voy a decir es que por favor lo guarde como conditional, en este caso lo voy a utilizar en inglés, .py. La extensión de .py es muy importante porque ustedes saben que todos los documentos tienen su propio tipo de archivos, es decir, su propia extensión. Por ejemplo, los documentos de Excel son .exl o xlx. Los documentos de Word son .docx, si no estoy mal. Algunos documentos de texto plano son .txt. Los documentos que se pueden trabajar en Stata, que son para escribir las variables y todas estas cuestiones, son los documentos .do.
y los documentos que son de tipo binario de Stata son los .dta, si conocen de esa interfaz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada programa tiene su propia extensión y bueno, con esa extensión es que el editor de código va a reconocer que estamos trabajando con Python. Entonces, una vez que nosotros escribamos que conditional, yo lo guardé en mi carpeta scripts que está dentro de la carpeta WorkTools y que está dentro de la carpeta Python. O sea, al fin y al cabo estoy trabajando en la carpeta de Python, pero estoy trabajando en las herramientas de trabajo y dentro de los scripts para trabajar de una forma organizada que a mí me sirve. Ustedes pueden guardarlo en el lugar que ustedes consideren, no se preocupen. Entonces, una vez que yo le doy en Enter, él va a guardar y quiero que observen que arriba ya el editor de código me coloca el símbolo de Python. Eso quiere decir que yo ya estoy trabajando en un script de Python. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por favor, es escribir la sentencia habitual, que en este caso va a ser pedirle al usuario un número. Entonces, lo primero que le voy a decir es, escribe un número. Voy a decir los 2 puntos. Y, ok, si observan acá, lo escribí, pero hay un inconveniente. Lo escribí sin que fuera cadena de texto. Esto es un inconveniente que voy a corregir. ¿Cómo lo corrijo? Seleccionando el texto y oprimiendo la tecla de las comillas para que, por favor, esto lo coloque como si fuera una cadena de texto. Simplemente seleccionándolo. Aplica para cuando ustedes escriben algo y necesitan que eso esté dentro de paréntesis. Si ustedes hacen esto, también prácticamente va a llenarlo dentro de paréntesis. Entonces, cuando necesiten meter algo dentro de paréntesis, no es necesario que lo hagan uno por uno, es decir, hacer acá, acá, porque ya su editor de texto, si se dan cuenta, con escribir un paréntesis, automáticamente abre el segundo que sabe con el que se cierra, que es con el que se cierra la sentencia. Entonces, bueno, aquí le estoy pidiendo al usuario que escriba un número. Y lo siguiente que voy a hacer es guardar eso dentro de una variable para poder trabajar con ello. En este caso lo voy a guardar en una variable típica llamada número. Pero ¿qué sucede? Recuerden que esta sentencia lo va a guardar como un texto. Y automáticamente él me está diciendo, me estaba como haciendo señas de que algo podría pasar. De hecho, ahorita simplemente me está haciendo como una señalización, pero bueno. Aquí en este caso acabo de escribir y voy a hacer algo y es darle en control S para ir guardando mi archivo. Esto es algo que me preguntaron el día de ayer y es si es indispensable que yo vaya guardando mi archivo a medida que voy haciéndolo o si lo puedo guardar al final. En este caso, estos archivos de Python pueden ser como cualquier archivo que ustedes hayan trabajado. Si ustedes han trabajado en un archivo de Word, Excel, personalmente a mí soy de las personas que les gusta ir guardando el proceso por si algo llega a pasar con mi computador, es decir, se apaga, se fue la luz, se fue el internet o algo, tener esos cambios guardados y poder recuperarlos. Ustedes pueden haber escrito todo el código de Python y guardarlo al final y nada va a pasar, pero es simplemente una recomendación que les doy, el hecho de estar trabajando y al tiempo ir guardando esos cambios. Entonces, listo. ¿Cómo podemos entonces hacer nuestra modificación para que esto se vuelva un número? Recuerden, int, abro y cierro paréntesis y voy a seleccionar mi variable número, la voy a copiar, me voy a posar acá y le voy a dar en pegar. Así estoy transformando esta variable en un entero. Pero a mí, la verdad, me gustaría enseñarles una forma en la que esto también se escribe, que lo que hace es resumir en una línea de código lo que acabamos de hacer. Quiero que observen que esto que está arriba es exactamente lo mismo que hacer lo siguiente. Borramos nuestra línea de código y lo que voy a hacer es escribir int, abro paréntesis y cierro acá. Control S, por favor, para que no se me vaya a olvidar guardarlo. Y quiero que observen lo que va a suceder. Aquí arriba lo que sucedió es que el usuario me pidió un número en consola, lo escribió, bueno, Python le preguntó al usuario un número, este lo escribió y eso se guardó dentro de la variable número. En este caso, después ese número fue pasado por la función int, que lo transformó en un número entero y eso lo guardó dentro de la variable número. Pero en este caso lo hicimos de una forma mucho más rápida, porque aquí lo que se está haciendo es primero pedir al usuario un número, lo pasa por la función int y eso lo guarda después en número. Si observan, hace exactamente lo mismo, pero son dos formas de escribirlo que en este caso son muy habituales.
Puede ser la primera o puede ser la segunda. Entonces, personalmente, a mí me gusta ahorrar en líneas de código para hacerlo mucho más legible, para que se entienda mucho de una forma mucho más rápida. Y listo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos entonces a ejecutar de una vez las condicionales, las 3 sentencias que ustedes observaron, y vamos a prestar atención a ciertas cositas. En primer lugar, la sentencia if. Automáticamente cuando yo escribo if, él me resalta algo. Y quiero que observen cómo se escribe por lo menos una condicional. La condicional me dice, si algo es igual, diferente a algo, ejecute tal línea de código. Si esta condición se cumple, por favor haga esta cuestión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si la variable número es mayor a 0, quiero que hagas algo. Y quiero que presten atención de que estoy colocando los 2 puntos, porque en Python los 2 puntos seguidos de una sentencia así, lo que simbolizan es que aquí va a iniciar una condición. Si observan, yo aquí le voy a dar Enter y miren lo que automáticamente Python hizo, o en este caso el editor de código lo que hizo. Me mandó acá. ¿Por qué me mandó acá y no acá? Bueno, básicamente porque Python, para poder discriminar qué es un bloque de código, es decir, una línea de código que se ejecuta cuando una condición se cumple, repito, un bloque de código es esas líneas de código que se ejecutan cuando una condición o cuando un suceso se cumple. ¿Claro? Entonces, la forma en como Python lee que va a ser un bloque de código, es decir, que eso va a pertenecer a la función if, es con esa indentación. Esa es la palabra clave, indentación. En español lo conoceríamos como sangría, pero el término que se utiliza es indexar o indentación. Entonces, en este caso vamos a escribir qué es lo que yo quiero que haga. Entonces, en este caso, lo que le voy a decir es que print es un número positivo, pero recordemos, tiene que ser una cadena de texto. Quiero que observen que, antes de continuar, que aquí arriba les escribí con comillas simples y aquí con comillas dobles. Esto realmente es una mala práctica porque realmente uno debería trabajar siempre con un estándar. Siempre que yo pueda trabajar con unas solas comillas, o sea, independientemente puedo utilizar comillas simples o comillas dobles, pero lo ideal sería que siempre tratáramos de escribir código de una forma uniforme, porque normalmente nosotros no trabajamos solos, trabajamos en equipos. Y eso es muy útil para que cuando la otra persona esté leyendo mi código, sepa, ok, esta persona estaba haciendo esto y le sea como mucho más fácil el entender qué es lo que yo estaba tratando de hacer. Entonces, en este caso le dije, le voy a decir por favor al usuario que es un número positivo. Listo. Diferente a otros programas, a otros lenguajes de programación en los que se necesita que para finalizar una línea de código se escriba algún punto y coma, en Python no. En Python simplemente con darle un enter, ustedes automáticamente ya finalizaron esa línea de código. Eso es lo bonito de Python, que tiene como esa flexibilidad para poder aprender. Con eso, ya por lo menos finalizamos nuestra sentencia. Quiero que observen la siguiente sentencia, que es la sentencia elif, que en inglés vendría siendo como si no, entonces ocurre otra condición. El if solamente se utiliza una vez. Y el if sí se pueden utilizar varias veces por si yo quiero especificar que van a ocurrir varias cosas. En este caso lo que voy a hacer es escribir que número sea igual a 0, 2 puntos. Entonces le voy a decir print. Y voy a hacer algo un poquito diferente para que se note. Número. Espera. El listo. Quiero que observen lo que estoy haciendo. El primero lo voy a guardar para que quede.
Y primero que todo, aquí cometí un error y por eso Python, y bueno, en este caso el Visual Studio Code, me lo está haciendo con una señalización. Si observan esta virguliña extraña que se observa acá, voy a acercarlo para que se vea mucho más claro. Voy a cerrar esto para que se vea más claro. Si observan, en este caso, él me está haciendo una señalización. ¿Por qué me está haciendo esa señalización? Bueno, como ustedes pudieron recordar en la clase pasada, el símbolo de igual igual es lo que a mí me va a demarcar una igualdad, es decir, que algo es igual a otro. Si observan, esto simplemente es una operación de comparación en la que me va a decir número es igual a cero. Si eso es verdadero, ejecute tal línea de código. Básicamente así es como se lee. Pero bueno, quiero que se queden con lo que estoy haciendo dentro del print, porque es algo que les va a ser útil. Primero, lo que estoy haciendo es escribir el. Y ustedes saben que cuando uno suma cadenas de caracteres, lo que está haciendo es concatenar o juntarlas. En este caso, estoy escribiendo que el número, que en este caso si fuera igual a 0, pues aquí iría un 0, no es ni positivo ni negativo, simplemente es 0. En este caso, voy a escribir primero que todo un espacio acá, porque los espacios también son cadenas de caracteres y a mí me interesa que haya espacios. Si yo trato de ejecutar esta línea de código me va a arrojar un error. De hecho, me va a presentar un error porque yo no puedo sumar un número con una cadena de caracteres. ¿Por qué? Ustedes estarán preguntando por qué estoy diciendo esto. Si ustedes observan, nosotros acá arriba en esta sentencia hicimos una transformación. Esto dejó de ser, ese número que el usuario nos ingresó, dejó de ser un string y se convirtió en un número entero. Entonces es como tratar de sumar letras con números, no hace sentido realmente. ¿Cómo yo puedo hacer esa transformación de número? Eso ya lo hicimos en un string para poder realmente concatenarlo. Bueno, eso se hace con str, abro y cierro paréntesis, y automáticamente eso ya se resalta y por eso automáticamente el editor cambia. O sea, de una vez me resaltó como de una forma muy linda. Y bueno, en esta forma, ahí sí yo voy a poder escribir ese print sin ningún inconveniente. Pero bueno, aquí vamos a darle por favor en control S para guardarlo. Y les pregunto si todavía me están siguiendo o si se perdieron en alguna parte. Tranquilos, cuéntenme. ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? ¿No? Bueno, no se preocupen que ya vamos a pasar a lo siguiente. Y else. Lo último es hacer una condicional aparte y es, ok, en este caso lo que estamos tratando de hacer es averiguar si un número es mayor a 0, o sea, si un número es positivo, o si es un número negativo, o si es directamente 0. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer con este programa, tratar de identificar si un número es positivo o es negativo y hacérselo saber al usuario. Entonces, en este caso, simplemente si número es mayor a 0, ejecuta lo siguiente. Si número es igual a 0, ejecuta que el 0 no es ni positivo ni negativo. Eso es lo que debería escribir en consola. Y lo siguiente es, ya me está señalando que no estoy escribiendo ninguna sentencia. Si número es menor a 0, dos puntos, son muy importantes esos dos puntos, y el espaciado, 1, 2, 3, 4. Regálame un momento. Ok. Aquí ocurrió algo y es que número lo convertí en expected balance. Vale. Por el momento vamos a continuar con nuestro código. Entonces simplemente abrimos y cerramos paréntesis, abrimos las comillas y escribimos lo que nos interesa. En este caso, que sería el número es negativo. Le damos por favor en control S para guardar ese documento. Él aquí me está mencionando que hay algún error. Entonces quiero identificar cuál es el error. Número else 0. Por el momento realmente no lo identifico. Voy a tratar de ejecutar entonces el script. Y bueno, ¿cómo podemos hacer que Python lea todo este código y automáticamente nos regrese un resultado? Bueno,
Eso lo hacemos de la siguiente manera. Desde nuestra consola interactiva de Python, por favor, vamos a hacer primero un clear para que se vea ordenado y vamos a irnos a la carpeta en la cual nosotros tenemos nuestro script o donde tenemos nuestro programa. Recordemos que yo lo tengo guardado en la carpeta de Work Tools, en ese caso Work Tools. Voy a hacer un backslash, bueno, en este caso como es Windows, tengo que hacerlo con esta barra inclinada. Y voy a escribir que voy a estar en la carpeta scripts. Y si observan, estoy diciéndole que cambie el directorio y que se meta a la carpeta WordTools y que después se meta a la carpeta de scripts. Si yo hago esto, le doy en Enter, él automáticamente me mueve 2 carpetas hacia adelante y me ahorré prácticamente un paso. Voy a hacer nuevamente un ls para confirmar que está conditional.py y voy a ejecutar esa línea de código. ¿Cómo ejecuto todo ese programa que yo había creado? Bueno, primero voy a hacer un clear para que se vea más ordenado y voy a escribir el comando py, pero en vez de abrir la consola interactiva, voy a escribir el nombre de mi programa. En este caso, conditional. Voy a oprimir la letra tab y voy a darle en Enter. Si yo hago esto, bueno, me está efectivamente arrojando sintaxis, me dice sintaxis inválida y me está señalando en dónde está ocurriendo el error. Me está diciendo que el error está ocurriendo en esta letra, en número. Efectivamente. Número. Probablemente sea por esta sentencia que me está arrojando un error. Entonces voy a tratar de hacer lo siguiente y es volverlo nuevamente un entero. A ver si es eso. Perfecto. Seguramente por esta transformación que hice acá, por alguna razón lo está guardando, pero bueno, simplemente quiero que se queden con que en este caso él necesita hacer una comparación entre un número y otro, o sea, realmente algo que se pueda comparar. Entonces, en el anterior suceso, por alguna razón me estaba arrojando un error. Entonces voy a tratar nuevamente, me sigue arrojando un error. Qué raro. Entonces en este caso simplemente voy a omitir esto y vamos a ver si automáticamente ese error es corregido. Y efectivamente, else ok. Listo. Por el momento lo voy a utilizar con la sentencia elif. No sé por qué no me está dejando con la sentencia else, pero bueno, continuando con la explicación, simplemente es otra condición que puede cumplirse. Es decir, o se cumple la condición A, o se cumple la condición B, o se cumple la condición C. Automáticamente él va a hacer esa transformación. Pero bueno, simplemente quiero que se queden con que la sentencia else es como una condición abierta. Es una condición que puede llegar a cumplirse o puede no llegar a cumplirse. Entonces, la veremos un poquito más adelante, de hecho, en la siguiente diapositiva, literal. Pero bueno, no pasa nada. Ya que automáticamente mi editor me dice que no hay ningún inconveniente, entonces simplemente vamos a minimizar esta y vamos a nuevamente correr nuestro comando. Recordemos que simplemente con oprimir la tecla de la flechita arriba, él me va a ejecutar inmediatamente la línea de código anterior, en este caso py.conditional, y le voy a ejecutar. Le voy a preguntar entonces el número 70. Me va a decir, es un número positivo. Bien, volvamos a correr la línea de código, py.conditional. Voy a escribir el número 0, un ejemplo. El número no es ni positivo ni negativo. Correcto.
Le voy a escribir el número de menos 25.300 bla, 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 bla. El número es negativo. Es correcto. Esa es la forma en cómo normalmente nosotros implementamos código de forma condicional. Es decir, estamos estableciendo condiciones en las cuales si una condición se cumple, se ejecuta determinada cosa. Repito, el programa es muy sencillo. Sencillamente lo que estamos haciendo es pedirle un número al usuario. Esto se transforma en un número entero y eso se guarda dentro de la variable número. Lo siguiente que hace Python es, como está leyendo en orden, va a leer la siguiente línea de código. Si número es mayor a 0, imprime lo siguiente. Si número es igual a 0, es decir, es igual a 0, imprime lo siguiente. Y si número es menor a 0, imprime lo siguiente. Eso sencillamente es lo que hacía nuestro programa. Con eso, bueno, sencillamente vamos a avanzar en nuestro temario para no seguir preocupándonos. Y bueno, regresemos por favor acá. Si observan, es exactamente la misma sentencia que estábamos trabajando acá. Bueno, aquí se puede especificar de otra forma. Miguel, Hola, cuéntame. disculpa, es que estaba intentando hacer eso y bueno, escribí scripts y me dice que no reconoce como comando interno o externo. Entonces, ¿Cuál comando? ¿Me repites? el de scripts eh, para que salga lo que hicimos en Visual Studio. Espera, déjame, me regreso a Visual Studio. En Sender. Es en Semder. Ah, ok, vale. Ujú. Recuerda que esto no te tiene que aparecer, o sea, la carpeta scripts yo la tengo creada, pero no es necesario que tú la tengas. ¿Sí? Ok. ¿Dónde guardaste el documento? Piensa que, tranquila, ¿dónde guardaste el documento? Primero responde eso, no pasa nada. En una carpeta en una carpeta que llamé Python Perfecto. y pues la encontró. ¿Estás dentro de esa carpeta llamada Python? Ujú. Sí. O sea, aquí en la dirección te aparece la dirección y bueno, el nombre y como tal aquí el nombre de la carpeta, como en último. Sí. Perfecto. Simplemente es escribir el comando py y el nombre del documento. ¿Dónde ocurre el error? Ok, espera. Trata de hacerlo y me cuentas. Vale. Te espero un momento. Y si tienen algún inconveniente, adelante. No se preocupen. Aquí podemos hacer una mini pausa. Bueno, esta es otra de las formas en las cuales uno puede llegar a escribir una sentencia y bueno, aquí cambia un poquito el print. De hecho, el print lo que está haciendo es fusionar exactamente lo mismo que hicimos. Entonces aquí data, coma, simplemente lo que hace es concatenar también. En este caso, data vale 0. Entonces vamos a tratar de hacer esa implementación en el código para que se den cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces simplemente vamos a escribir número, coma, y repetimos esta sentencia en ese caso. Número no es positivo. Voy a dejar un espacio porque este espacio lo que va a permitir es separar. Y voy a hacer exactamente lo mismo mientras Angie termina su situación. Angie, ¿pudiste corregir el problemita? Sí, ya, es que no le había dado guardar al de Visual, entonces pues no había algo para correr. Gracias. Entiendo. No, tranquila, no te preocupes. Errores que pueden pasar y precisamente por eso quería que ustedes tuvieran eso presente. Entonces voy a tratar de darle exactamente el mismo código y voy a escribir 50. 50 es un número positivo. Efectivamente. Esto que acabamos de hacer acá sencillamente es la forma en la que podemos incluir un número, una variable que no sea un string dentro de un print. Simplemente para que lo sepan y para que lo tengan en cuenta. Hay otras formas mucho más avanzadas, pero por el momento simplemente esta es una forma muy fácil de hacerlo y para ustedes que están comenzando no va a pasar nada del otro mundo si lo hacen así, realmente. Entonces, listo. Primero minimicemos esto, minimicemos nuestra terminal y volvamos a nuestras diapositivas. Y en primer lugar, recordarles pues el código. Si tienen alguna duda con este código, lo pueden hacer. De hecho, el else lo que hace es, de hecho ahí cometí el error y es que el else no tiene ninguna condición porque es la sentencia restante.
O sea, es como, ahora que lo recuerdo, es simplemente todas las otras opciones que no corresponden a las condiciones que especificamos. Es decir, se cumple la condición A, se cumple la condición B o cualquier otra cosa. Eso es básicamente lo de la sentencia else. Entonces, de hecho, aquí voy a hacer esa corrección para que me quede guardado. Y de hecho, aquí no va los 2 puntos. Si no estoy mal. Ah, no, sí. Qué pena. Y listo. Entonces, sencillamente aquí voy a minimizar ese programa y Tienes que continuamos. cambiar no cambiaste la escritura del código. O sea, dejaste el if. ¿Del else? Ah, gracias. Qué pena. Perfecto. Muchas gracias, Angie. Gracias por estar tan pendiente. Y listo. Continuemos, por favor, con la siguiente parte, que va a ser las funciones. Las funciones es otra parte muy importante en Python y en la primera sesión el profesor Luis Alejandro me preguntaba por qué a veces cuando él intentaba aprender Python siempre le decían de que iba a trabajar con programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos es una cuestión curiosa y es simplemente la forma en cómo encapsulamos código para llamarlo solamente cuando sea necesario. Esa es la palabra clave, llamar código solamente cuando sea necesario. Porque normalmente, como nosotros estamos trabajando con distintos procesos, a nosotros nos interesa es que solamente se ejecute código cuando a nosotros nos interesa, no directamente que Python lea todo el código y que ejecute todo lo que nosotros escribimos. Realmente eso no es conveniente y es de hecho una mala práctica. Entonces, básicamente las funciones lo que nos ayudan es, uno, hacer más eficiente el código y dos, hacer esa depuración de que cuando realmente se tiene que ejecutar el código. Nosotros tenemos que decirle al programa o decirle a cuando estemos haciendo nuestros análisis qué es lo que realmente queremos que haga. Y ya lo veremos un poquito en la siguiente diapositiva. Las sentencias que vamos a utilizar son la sentencia def, que es con la que igual vamos a crear nuestras funciones, y la variable return, perdón, que es de regresa, lo que va a hacer es permitirnos tomar el resultado de una función y guardarlo en algún lugar. El concepto de parámetro es un concepto muy importante porque lo que nos va a permitir es crear variables momentáneas o pasar variables o pasarle números a nuestras funciones para que hagan cosas. Entonces, básicamente el funcionamiento detrás de una función o por qué surgen las funciones dentro de los lenguajes de programación es la siguiente. Piensen en el siguiente ejemplo que les estoy colocando. Tenemos un paso A, un paso 1, perdón, y un paso 2. Pero antes de eso hay alguna condición que se estableció. La condición definitivamente lo que hace es partir el código en tres procesos, en 3 líneas. Y lo que podemos observar es que si se cumple una condición, se hará esta línea de código y después se regresará al paso 2. Si se cumple la condición número 2, pues pasará por acá. Y si se cumple la condición número 3, pasará por acá. Lo que sucede es que si ustedes observan, estamos repitiendo código, estamos repitiendo tanto el paso A como el paso B. Seguramente es porque alguna cosa pequeña cambió, algún valor se modificó y eso es como tal lo que nos arroja este resultado. Eso normalmente no es tan conveniente porque directamente nos enfrenta a un dilema y es que estamos repitiendo código y al final eso hace menos legible lo que estamos haciendo. Entonces, la forma en cómo se soluciona esto es a través de la encapsulación de este código, es a través del encapsulamiento de este código en funciones. Ya veremos qué es eso. Sencillamente es disminuir los pasos y generar estas variables en una zona. Por ejemplo, en este caso tenemos la función PAB, abro y cierro paréntesis, que hace 2 pasos, el paso A y el paso B. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en mi línea de código original? Estoy haciendo exactamente lo mismo, están las condiciones que me parten el código, pero al fin y al cabo, lo que estoy haciendo aquí es llamar a la función AB en cada una de ellas y no repitiendo el código. Es decir, cuando yo llegue acá, yo llamo a la función que ya fue creada, me voy a la función, ejecuto los pasos y regreso acá. Eso es básicamente lo que ocurre cuando nosotros llamamos a funciones. Es prácticamente utilizar una pieza de código cuando realmente sea necesario y no todo el tiempo. Esto nos va a permitir que el código sea mucho más pequeño, es decir, que escribamos lo mismo con menos líneas de código y que sea todo mucho más legible. El ejemplo que les puedo demostrar de cómo es una función es el siguiente.
Está el nombre de la función como tal, están los argumentos o parámetros, como también se les suele denominar, están las líneas de código o el bloque de código que se ejecuta cuando hacemos algo, y lo que después podemos utilizar es ese return como la salida de esa función. Entonces quiero que implementemos esta línea de código paso por paso para que la entendamos realmente. Por favor, vámonos nuevamente a nuestro Visual Studio Code. Y lo siguiente que vamos a hacer es, primero que todo, abrir un nuevo archivo con File, New File, New File. Con eso abrimos automáticamente nuestra nueva pestaña. Esta de hecho la podemos cerrar si quisiéramos, no pasa nada, ya quedó guardada. Y lo siguiente que vamos a hacer, en mi caso yo lo voy a hacer con Control-Shift-S para hacer el trabajo mucho más rápido, es guardar mi documento. Nuevamente estoy dentro de la carpeta Scripts. Y lo que voy a hacer es llamarlo functions.py. Listo. Nosotros una vez hacemos eso y lo guardamos, se nos automáticamente guarda este documento llamado functions.py. En ese orden de ideas vamos a implementar el código que acabamos de hacer. En primer lugar, pedirle 2 números al usuario. Entonces vamos a decirle, escribe un número. Primero que todo recordemos, en comillas, número, 2 puntos y dejo el espacio. Eso lo voy a pasar por la función int. Recuerden, simplemente coloco un paréntesis, int, y eso lo voy a asignar a la variable número 1. Perfecto. Esto lo voy a copiar y lo voy a ejecutar en la siguiente línea de código. Y lo voy a guardar como número 2. Y aquí le voy a decir, escribe otro número. Listo. Control S. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es definir nuestras funciones. En este caso, ya que tenemos un número 1 y un número 2 guardados acá, sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, la sentencia def, con la cual vamos a crear el nombre, con la cual vamos a crear nuestras funciones, y le voy a llamar la función suma, exactamente igual a la que teníamos con anterioridad. Abro y cierro paréntesis. Esto lo que hace automáticamente es decirle a Python que este es el nombre y que aquí van a estar los parámetros que yo le voy a pasar a mi función para que haga algo. Con los 2 puntos, yo automáticamente le digo que aquí estoy definiendo completamente mi función y los parámetros que requiere. O sea, con los 2 puntos ya le estoy diciendo que si la función llega a ser invocada, llega a ser llamada, ya veremos cómo invocarla, ejecute algo. Entonces, aquí le damos en Enter y automáticamente Python y el editor de Visual Studio me hace la indentación habitual, la de 4 espacios, 4. Y lo que le voy a hacer es que tome voy a hacer A más B y que eso lo guarde, por favor, en la variable C o resultado. Un ejemplo. Pero como ustedes pueden observar, estas variables no existen. O sea, A y B no existen realmente. Lo que yo voy a hacer aquí es pasarle 2 parámetros. El parámetro A y el parámetro B. De esta forma, estas variables solamente van a existir cuando las funciones sean invocadas. Y ya veremos qué es lo que quiere decir. Esto como tal es lo que yo les estaba diciendo, que son los parámetros. Y como ustedes pueden observar, están siendo separadas por comas. Porque en Python, cuando yo hago una coma, yo estoy haciendo directamente la separación entre distintos objetos. Eso es algo muy clave. Entonces, listo. ¿Hasta el momento hay alguna duda, inquietud de lo que estamos haciendo? Interrumpan, no pasa nada realmente. Perfecto. Entonces, listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como tal en nuestro código? Le vamos a pedir al usuario un número y eso se va a guardar como un número entero. Le voy a pedir al usuario otro número y bueno, listo. Aquí ya tenemos prácticamente esto guardado. Después le estoy diciendo a Python que cree una función llamada suma
Así es como la voy a estar invocando y que le pase, y a la cual yo le voy a pasar 2 parámetros. Y como tal, prácticamente con esos parámetros lo que yo voy a hacer es crear una variable A, una variable B, y eso lo voy a guardar dentro de resultado. Por último, voy a hacer primero esto para que se entienda bastante. Lo siguiente que le voy a decir es, primero, print, que imprima. ¿Qué le voy a decir que imprima? Bueno, quiero que observen. O mejor, vamos a hacerlo así primero para que entendamos las dos formas. En primer lugar, le voy a decir que ejecute suma. Es decir, aquí es la forma como yo invoco la función. En esta sentencia sencillita le estoy diciendo, hey, activa la función suma. ¿Y qué es lo que le voy a pasar a la función suma? Yo ya dije que iba a pasarle A y que le iba a pasar B. ¿Pero qué es A y B en mi caso? A mí me interesa pasarle número 1 y número 2. Y control S para guardar. ¿Qué es lo que va a hacer Python? Listo. Python va a pedirle al usuario 2 números, va a crear la función suma. Eso es algo muy importante. Las funciones siempre tienen que ser creadas antes, o sea, en el orden de las líneas de código, antes de ser invocadas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Python va leyendo en orden y si hay una función que está creada después de que es invocada, no va a funcionar. Entonces, preferiblemente siempre traten de hacer las funciones al inicio de su código, es decir, de esa manera. Traten de hacerlo así y separarlo por 2 espacios, que es uno de los estándares de la industria, que es tratar de dejar siempre 2 espacios para precisamente escribirlo. Entonces aquí estoy creando mi variable, mi función, perdón. Y aquí me faltó número 2 por alguna razón. Y si yo le digo que, a ver, función suma 1 y 2. Si yo hago esto, aquí va a pasar un error y es el siguiente. Aquí yo estoy ejecutando una línea de código, pero yo no le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. O sea, como tal, este resultado ni siquiera lo estoy guardando en ningún lado, realmente no estoy haciendo nada. O sea, realmente hice como prácticamente le dije a Python, ejecuta una función, pero notes ese resultado de la función no lo estoy guardando realmente en ningún lugar. Y estoy cometiendo otro error, porque a veces, bueno, puede pasar. A nosotros lo que nos interesa es que lo que se haga en una función sea regresado. En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo dentro de la función? Estoy sumando a A y a B, lo estoy guardando dentro del resultado, pero en ningún momento estoy regresando a alguna de las variables. ¿Qué tal donde yo haga muchos procesos? Por ejemplo, resultado 1, resultado 2, y en este caso es una resta. Resultado 3. En este caso es una multiplicación. Y lo mismo con resultado 4. Si observan, aquí está pasando algo y es que Python cómo decide qué es lo que me quiere regresar y qué no, porque al fin y al cabo él va a ejecutar todo esto, pero yo no le estoy diciendo qué es lo que yo quiero que él me regrese de esta función, qué es lo que yo quiero que él deje como resultado. ¿Por qué? Porque yo en este caso yo podría esto simplemente cortarlo, quiero que observen, voy a ir un poquito más arriba y esto lo voy a pasar dentro de esto. Y lo que va a hacer es que cuando llegue a esta línea de código, Python lo que va a hacer es imprimir lo que salga de esta función. Pero ¿cómo Python decide qué es lo que va a salir? ¿Cómo Python decide? Bueno, nosotros tenemos que ser explícitos y decirle return, es decir, regrésame resultado 1, un ejemplo. Que en este caso cometí un error. Regrésame resultado 1. Y eso lo guardo. Listo. Y creo que por el momento no hay más inconvenientes. No mentiras, así. Así está bien. Vamos, por favor, a implementar, a revisar si nuestro código efectivamente está funcionando. Entonces, por favor, minimicemos y nos regresamos a nuestra consola interactiva de Python. Voy a hacer un clear para que se vea ordenado y voy a ejecutar mi script
en este caso que se llama functions, con el comando py para llamar a la consola interactiva de Python y escribir font y con la letra tab él va a rellenar. Perdón, aquí me falta una T, así. Functions y listo. Si yo doy en enter me dice escribe un número, listo. Puedes decirle que 60. Listo, escribe otro número, 40. Me dice que automáticamente el primer resultado es 100. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque como ya vimos aquí en nuestro editor de código, él lo que está haciendo es regresarnos únicamente el 1. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer esto varias veces? O sea, realmente hacer esto varias veces. Bueno, básicamente lo que hago es hacer un print. En este caso, bueno, aquí ya sería un poquito más complicado, pero bueno. No sé si hay alguna duda hasta el momento de lo que hemos hecho. Bueno, asumiré ese silencio como un no positivo. Entonces, listo. Regresemos por favor a nuestras diapositivas. Vamos a ver algo que he denominado como atributos y métodos y así se le conoce. Regala un momento. Listo, todavía tenemos tiempo. Vamos a hablar de los atributos y métodos, que son prácticamente funciones asociadas a determinados objetos en Python. Por objetos en Python recordemos que habían 4 básicos: los strings o cadenas de texto, los números enteros o integers, los números de punto flotante o floats, y por último los booleanos, que son los de verdadero o falso. Básicamente con los strings hay ciertos métodos y quiero que se pongan a pensar, y en este caso vamos a, por favor, a nuestra consola interactiva, porque en este caso vamos a utilizar nada más línea de código por línea de código. Por el momento nuestro editor de Visual Studio lo podemos minimizar sin ningún inconveniente. Pensemos en lo siguiente, pensemos en cuando nosotros requerimos una información del usuario, pero queremos que ésta sea presentada de determinada forma. Ejemplo, cuando nosotros le pedimos al usuario su nombre, y piensen de que esto se usa no solamente en el estudio económico, sino directamente en muchos lugares, y es cuando yo necesito pedirle al usuario, por ejemplo, su nombre y guardar ese nombre con la primera letra en mayúscula. Y asumamos que el usuario escribió todo en minúscula porque por alguna razón lo hizo así. Pues nosotros sabemos que pues efectivamente eso es un error porque los nombres deberían estar con la primera letra en mayúscula. De la misma manera, asumamos que o nosotros también quisiéramos tener todo el nombre en mayúscula por alguna razón. Queremos tener nada más los nombres y apellidos de nuestros usuarios con mayúsculas. Bueno, eso se va a hacer con los métodos que vamos a estar viendo en esta clasecita de Python. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un clear para que se vea ordenado y vamos a abrir la consola interactiva de Python con el comando py. Sencillamente la consola de Python con la que hemos estado trabajando. En primer lugar, vamos a hacer un input del usuario y le voy a decir, escribe tu nombre. Recuerden, entre comillas, tu nombre. Y listo. Vamos a hacer los 2 puntos. El usuario me va a escribir un nombre y voy a escribir el nombre de Uriel. Si ustedes observan, bueno, primero que todo nos damos cuenta que él nos lo regresa con estas comillas, porque efectivamente es un string, pero también nos damos cuenta que, primero, no lo guardé en ningún lugar. Entonces, si quisiera trabajar con él, va a ser un inconveniente. Entonces, voy a hacer primero esto y lo voy a asignar en la variable nombre. Recuerden, en minúscula, para respetar lo de Python. Listo, voy a decirle Uriel. ¿Qué sucede si yo quisiera, por ejemplo, devolver todo el nombre del usuario, en el caso de Uriel, en mayúscula? Bueno, o por lo menos la primera. Si regresamos a nuestras diapositivas, un momentico, encontraremos la respuesta. En primer lugar, vamos a ver el método capitalize, o prácticamente lo que nos hace es que nos devuelve un string, pero en mayúsculas. Es básicamente lo que hace este método. Entonces vamos a hacer eso en consola. Entonces
Entonces vamos a hacer el nombre, punto. Y lo que diferencia cualquier otra función de lo que es un método y un atributo es que si ustedes observan, es una forma distinta de escribirlo. Si ustedes observan, lo que estoy haciendo es que a nombre le estoy colocando un punto y le voy a decir que haga algo. En este caso voy a hacer el capitalize, capitalice, y abro y cierro paréntesis. Si yo hago esto, quiero que observen lo que va a suceder. La primera letra de Uriel se puso en mayúscula, a pesar de que esta venía en minúsculo. Perfecto. Lo que hace Capitalize es sencillamente volver la primera letra de una cadena de texto en mayúscula. Eso va a ser muy útil en determinados casos, pero bueno, simplemente quiero que se queden con que ese método se invoca sencillamente es con un punto. Muchos de los métodos se invocan nada más con un punto y haciendo este proceso. Esto lo veremos mucho cuando estemos trabajando ya con librerías más avanzadas, que se van a ver muchos métodos. Y no solamente para objetos básicos que nosotros evidenciaremos, sino habrá métodos que son aplicables a funciones. Porque en Python pasa que todas las cosas que hemos visto pueden ser consideradas de cierta manera un objeto. Por ejemplo, las funciones pueden ser consideradas de cierta manera un objeto. Un poquito más adelante veremos que las listas, los diccionarios y estas estructuras de datos más complejas también son consideradas como un tipo de objeto. Entonces, simplemente quiero que se queden con que Capitalize nos ayuda a volver la primera letra en mayúscula. Si ustedes observan, esto como tal no fue guardado porque no lo asigné a la variable nombre. Entonces, simplemente quiero que se queden con que si yo vuelvo a escribir un print de nombre, me va a regresar el mismo nombre en minúscula. Perfecto. Vamos a regresar nuevamente a nuestra diapositiva para ver la siguiente sentencia, que es la sentencia .upper. De hecho, aquí hay un error de escritura, error mío, y es que upper es el que vuelve todo en mayúscula y capitalize es solamente la primera, para que lo tengan eso presente. Entonces, regresamos por favor a la línea de código y apliquemos nuestro método, en este caso a nombre, punto, sería upper. Muy importante el abrir y cerrar paréntesis, que con eso es con lo que se activa en nuestro método. Y listo. Si observamos, el resultado es que nos regresa todo en mayúscula. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos que el usuario nos ingrese un nombre y ese nombre por alguna razón el usuario sin querer escribió un espacio al inicio o al final? Voy a poner el siguiente ejemplo. Nombre 2 es igual a input. Input. Listo. Y cierro paréntesis. Ejemplo, voy a colocar un espacio intencionalmente, voy a escribir piel y sin querer aquí dejé otro espacio. Recuerden que, un momento, ahí está, nombre 2. Recuerden que los espacios también pueden ser considerados caracteres. Entonces, si observamos, en este caso, nos daremos cuenta que por alguna razón aquí hay como un espacio y consecuentemente aquí hay otro. ¿Cómo lo podemos ver de una forma más clara? Bueno, sencillamente lo podemos hacer midiendo la longitud de nuestra variable, por ejemplo, len, nombre 2, y veremos que tiene 7. Esto es un inconveniente porque al fin y al cabo Uriel nada más tiene 5 caracteres. ¿De dónde están saliendo esos otros 2? Bueno, sencillamente de espacios que el usuario sin querer ingresó. ¿Cómo podemos eliminar estos espacios al inicio y al final? Solamente al inicio y al final, o sea, si hay un nombre, si hay dos nombres y dentro de ellos hay un espacio, este método no les va a funcionar. Solamente funciona para los espacios al inicio y al final de las cadenas de caracteres, que es el método, perdón, strip. Entonces vamos a utilizar nombre 2, punto, strip. Abro y cierro paréntesis para que se ejecute el método y nos daremos cuenta que ya regresa a la forma que a nosotros nos interesa. Simplemente para que lo tengan eso en mente. Quiero probar algo y es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo aplico dos métodos al tiempo? Porque ahorita veremos el método lower y replace, pero hacen exactamente lo mismo. Entonces, escribamos nombre 2,
punto, primero que todo me interesa que esté en mayúscula, entonces para eso voy a utilizar el comando upper, abro y cierro paréntesis, y con eso ya activé el primer método. Pero ¿qué pasa si yo hago dos métodos al tiempo? Es decir, voy a colocar otro punto y voy a escribir en este caso strip. Si observan, pasaron ambas cosas. Y esto va a ser algo muy común que vamos a estar viendo con las librerías de Python, que es que sobre un método se aplica otro método. Y bueno, es simplemente para que aprendan de que cuando hay un punto, se está ejecutando un método y si seguidamente hay otro punto, es porque se está ejecutando otra línea de código adicional. Entonces, simplemente para que eso lo tengan en cuenta, son dos métodos que aplicamos de una vez y son completamente válidos y es una forma en la que se escribe código. En tercer lugar, vamos a hacer primero la modificación de nombre 2, donde está mi nombre, y voy a ejecutar la línea de código anterior para que se entienda qué es lo que voy a hacer. Nombre 2. Aquí lo que voy a hacer es aplicar todos estos procesos que hicimos acá arriba y que los guarde dentro de la variable. Listo. Con eso, si revisamos qué hay dentro de nombre 2, nos daremos cuenta que está Uriel. Efectivamente. Entonces, ¿ahora qué pasa? El siguiente comando que vamos a estar viendo es el comando lower, que lo que hace es regresarnos cualquier string, pero en minúsculas. Puede ser que estemos trabajando en algún programa especial y que nada más nos interese trabajar con letras en minúscula. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo. Nombre 2, punto, lower, abro y cierro paréntesis, y él me va a regresar toda la cadena de texto en minúscula. Listo. Con este método, nada más nos quedaría ver el método replace, que es un método muy útil, realmente muy útil, porque va a pasar lo siguiente. Si yo tuviera, por ejemplo, la necesidad de cambiar en nombre 2 una letra, yo podría hacer de la siguiente forma, replace, y quiero que observen el concepto clave de parámetro, porque al fin y al cabo el método, ustedes, como lo leyeron al inicio, es una función aplicada a ciertos objetos, pero al fin y al cabo es una función, y las funciones tienen parámetros. Entonces, los parámetros que recibe nuestro método replace es un parámetro A y un parámetro B. El parámetro A lo que nos dice es cuál letra deseo cambiar y por cuál la deseo cambiar. En este caso, por ejemplo, yo quiero cambiar la U, recuerden en colocarlo entre comillas, la U, por, recuerden la coma diferencia, o sea, la coma separa esos procesos, y la quiero reemplazar por la J, un ejemplo, pero por una J en mayúscula. Quiero que sea una J mayúscula. Lo que va a pasar es que primero va a llamar o sea, lo que estamos haciendo con el punto es llamar al método replace y le estoy diciendo que si encuentra alguna letra U, esa letra la reemplaza por la letra J. Eso es sencillamente lo que va a hacer replace. Si damos en enter, primero que todo, ok. Como no encontró una letra U, porque en nombre ya no hay, o sea, en nombre primero que todo todavía están estos cambios que hicimos acá arriba, que es que lo volvimos en mayúscula. Y bueno, aquí hay una cosa que les tengo que aclarar y es que no es lo mismo tener una letra minúscula que una letra en mayúscula, ¿vale? Eso siempre va a ser distinto. A los ojos de un lenguaje de programación y de un programa hay una diferencia, porque si no, sencillamente se escribirían igual. Entonces, como le estamos hablando a una máquina realmente, a nosotros nos interesa ser muy específicos. En este caso, tuve un error y es porque como todo está en mayúscula, yo tengo que hacer esa especificación. Entonces, en este caso, vamos a volver a correr nuestra línea de código y efectivamente, Python lo que hizo fue leer todo el string y cuando identificó que había una U mayúscula, lo cambió. Listo. Regálenme un momento. Hola. Qué pena la interrupción, pero bueno,
Con eso, por lo menos habremos terminado esta partecita de cómo podemos hacer esas modificaciones cuando se trata de métodos. Es decir, cómo podemos aplicar este tipo de métodos o funciones aplicadas a ciertos objetos en el caso de los strings. Entonces, bueno, no sé si hasta el momento hay alguna duda o hay alguna inquietud. Perfecto, realmente, perfecto. Realmente me alegra que se vaya entendiendo. O bueno, si tienen alguna duda o inquietud, por favor háganmelo saber. Listo. En este punto vamos a trabajar con algo llamado las slashes. Slashes es, bueno, slashes, o como prefieran decirle, simplemente es la forma en cómo nosotros podemos dividir ciertos objetos. Ustedes se preguntarán, ¿qué objetos? Bueno, en primer lugar lo vamos a ver con cadenas de caracteres, pero quiero que se queden con que más adelante lo podremos aplicar a otro tipo de objetos. Entonces, sencillamente las slices o rebanadas, como se le conoce en español, es como esa forma en la cual podemos dividir, imagínense como si fuera un pan tajado, o sea, normalmente es un pan al cual se corta en partecitas. Bueno, sencillamente lo que vamos a hacer es agarrar algún objeto y lo vamos a dividir en partes de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, en primer lugar, mencionarles que en Python, siempre cuando hagamos referencia a un índice, a una secuencia de números, y digamos cuando estemos hablando de la numeración como tal, Python siempre inicia desde la secuencia 0 y generalmente cualquier lenguaje de programación lo hace así. Es decir, por ejemplo, si yo escribo la cadena de caracteres Python, si yo quisiera acceder, por ejemplo, al primer elemento, yo lo tengo que hacer con la numeración de 0. Es decir, la letra P sería el índice 0, la letra Y sería el índice 1, la letra T sería el índice 2 y así sucesivamente hasta n-1 prácticamente. Por favor, vamos a la consola nuevamente para entender esto de una forma mucho más clara. En primer lugar, voy a hacer un exit para poder hacer un clear, para que se entienda mucho mejor y podamos trabajar de una forma ordenada. Y vuelvo a ejecutar el comando py para abrir nuestra consola interactiva nuevamente. Y quiero ponerles el siguiente ejemplo. Voy a guardar la cadena de caracteres Python. Y dentro de Python, dentro de esa variable, lo que voy a hacer es guardar la cadena Python. Sencillamente. Listo. Si observamos primero que todo la longitud de Python, nos daremos cuenta que tiene 6 caracteres. Es decir, tiene una extensión o una longitud de 6 elementos. Si yo quisiera acceder, por ejemplo, nada más a la letra P de acá, eso lo puedo hacer con Python. ¿Cómo le digo a Python que acceda a un carácter en específico? Bueno, lo hago de la siguiente manera. Escribo primero que todo, si es una variable, Python, y con los símbolos de corchetes, bueno, en este caso no son corchetes, son paréntesis cuadrados, o como prefieran llamarlo, como llaves también pues, se les suele denominar. Con esto yo voy a indicar el índice de algún elemento. En este caso, como a mí me interesa acceder a el primer elemento de Python, que en este caso va a ser la letra P, que está guardado dentro de la variable Python, entonces yo le voy a escribir que Python en el índice 0. Si yo hago esto, él me va a regresar únicamente la letra P, ¿vale? Si yo lo hago con el número 1, me va a regresar la letra y así sucesivamente, hasta que si yo le digo el número 5, me va a regresar el último elemento. Si yo le digo que el número 6, como no existe, me va a decir que el índice del string está fuera del rango, prácticamente. Entonces, por eso me dice index error, es un error de índice. Entonces, listo. Con eso en mente, por favor regresemos a nuestras diapositivas y pasemos a la siguiente. ¿Cómo yo puedo acceder a más de un elemento de una cadena de caracteres? Bueno, eso se hace con los 2 puntos y esto va a ser muy útil para cuando estemos trabajando con ciclos. Ya veremos en la siguiente sesión qué son los ciclos, pero les adelanto que es el otro 40% de este curso. Cuando ustedes aprendieron funciones y aprendieron condicionales, aprendieron el 40% del curso. Y cuando aprendan lo que son los ciclos y los bucles, así como las estructuras de datos, habrán aprendido ese otro 40%
Y ahora simplemente falta empezar a trabajar con algunas librerías y algunas herramientas para poder hacer ese análisis de verdad mucho más profesional. Pero bueno, por el momento quedémonos en que para poder acceder a varios caracteres, esta es la forma en cómo se hace, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, le voy a dar escape y me voy a regresar, no mentiras. Y me voy a mover, por favor, a nuestra consola interactiva Python. Desde aquí voy a decirle lo siguiente. Yo como tal quiero acceder a las primeras 3 letras de nuestra cadena de caracteres. Por alguna razón quiero nada más trabajar con esa información. En este caso, lo que voy a hacer es decirle a exactamente la misma sentencia, Python, pero en este caso le voy a decir que por favor vaya desde el 0 hasta los 2 puntos, me indican hasta dónde, hasta el número 2. Y de hecho, aquí estaría cometiendo un error, ya les voy a decir por qué. Porque en Python el primer número es inclusivo, pero digamos el del final no. Ya veremos qué es lo que significa. Es decir, si yo le digo a él que por favor busque los caracteres que están desde el 0 hasta el 2, me va a traer desde el 0 hasta el 1. Si observan, me trae nada más Py. Porque como les dije, el último número no es inclusivo. Son cositas y gajes de los lenguajes de programación. Los invito a no estresarse, simplemente como a tenerlos en consideración. Pero bueno, simplemente para corregir esto, como yo quiero acceder desde el primer elemento hasta el tercero, lo que hago es desde el 0, en este caso, hasta el 3. Y ahora sí me regresa los primeros 3 elementos de esa cadena de caracteres que está guardada dentro de la variable Python. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo esta sentencia? Esto es algo que puede escribirse realmente en el código. Hay personas que lo escriben así y es completamente válido. Y es que aquí simplemente no estoy diciéndole el punto de inicio. Al no especificar el punto de inicio, Python lo toma como que es el primer elemento, en este caso el 0. Entonces nos va a regresar exactamente el mismo resultado, para que por favor no se estresen si ven algo así. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no especifico ni el punto de inicio ni el punto de final? Bueno, básicamente Python hace lo mismo. Asume que el primer elemento y el último. En este caso, me regresa la cadena completa. Regresando, por favor, a nuestras diapositivas, vamos a ver la siguiente opción. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a estos 3 elementos, pero no son el del inicio y el del final? Bueno, vamos por favor a la consola interactiva para ver eso. Sencillamente voy a escribir el 2 y el 5. ¿Por qué? Porque me interesa que empiece a imprimirme desde el número 2 hasta el 4, de hecho, hasta el elemento 4. De hecho, aquí cometí un error. Y listo. ¿Qué es lo que me regresó? Bueno, me regresó desde el elemento 2, en este caso me regresó la H y me regresó la O. ¿Por qué no me regresó más? Bueno, porque recuerden que la primera parte sí es inclusiva, pero la segunda no. Entonces, bueno, eso es sencillamente para que lo tengan presente, de que cuando veamos estos puntos simbolizan ese recorrido o esa extracción de datos, para que lo tengan presente. Regresando a nuestras diapositivas, hay otro caso. ¿Qué sucede cuando yo necesito, por ejemplo, acceder nada más a determinados elementos? Por ejemplo, a los números pares de alguna cadena de caracteres, de alguna secuencia numérica, de algún proceso. Bueno, eso se hace añadiéndole otros 2 puntos y especificándolo. Este último 2, lo que hace decirle a Python es la cantidad de saltos que tiene que hacer entre cada uno. Entonces, en este caso, vamos a regresar por favor a nuestra consola. Y si yo le digo la misma sentencia, pero primero que todo no especifico ni el inicio ni el final, eso ya sé que es la cadena completa y agrego otros 2 puntos y especifico 2. ¿Qué es lo que va a hacer Python? Bueno, primero me va a traer el número inicial, porque a partir de ahí es donde va a empezar él a contar. Python, entonces 0, me va a contar 1 y 2, me va a traer la letra T, me va a traer 1 y 2, me va a traer la letra O. Si hacemos esto, efectivamente, me trajo la letra T, la P, la letra T y la letra O. Entonces, regresemos por favor a nuestras diapositivas y listo. Pero ¿qué pasa en otro caso donde por alguna razón yo recibo una secuencia numérica
Y no sé, quiero por lo menos hacer algo más extraño. Veamos esa secuencia. ¿Qué es lo que creen que va a pasar con esta sentencia? Le voy a preguntar, por favor, a Andrés. Andrés Prado. Me gustaría saber qué es lo que piensas que va a suceder en este caso. Se vale decir que no se sabe. Andrés. Bueno, creo que Andrés no está. Preguntémosle a Daniela Navarro. ¿Qué crees que es lo que va a suceder con esta sentencia, Daniela? La verdad, yo sí no sé. Tranquila, no te preocupes. Lo que va a hacer esta sentencia es como, primero que todo, como ya vimos, este número lo que nos va a representar es como la cantidad de saltos. Si yo veo un 1 acá, es lo mismo que no tener nada, porque sencillamente lo que le estoy diciendo a Python es que salte de uno en uno, que es como normalmente lo haría. Pero si yo le escribo un número negativo, va a pasar de que lo que va a hacer Python es que en vez de contar de izquierda a derecha, va a empezar a contar de derecha a izquierda. Entonces vamos a hacer eso. Vamos por favor a regresar a la línea del código y vamos a hacerlo. Vamos a decirle -1. Lo que vamos a hacerle, lo que le estamos diciendo en este caso es, primero empieza o extrae los datos de el inicio al final y hazlo de atrás hacia adelante o de derecha a izquierda. Si observan, me regresa completamente la cadena de texto al revés sin hacerle ninguna modificación. Si yo quisiera hacer exactamente lo mismo, pero con el número 2, va a ser lo opuesto a lo que hicimos en el inicio. Va a empezar a regresarme la N, me va a regresar la H y me va a regresar la Y. Efectivamente. Porque esto lo que indica es, primero que todo, si está positivo, la dirección, si es negativo, la dirección opuesta. Y con el número me indicará el número de saltos que yo requiero. Por ejemplo, si yo hago esto, me va a regresar la letra N, me va a regresar la letra T y no me va a regresar ningún otro elemento porque ya pues nuestra cadena es muy corta. Entonces, listo. Con eso, por lo menos ya tienen el concepto de slices, de prácticamente estos particiones. Y bueno, como tal, pues todavía nos queda un proyecto, pero realmente no quiero agobiarlos. Podemos dejarlo para la siguiente sesión. Realmente les agradezco por haber estado presentes, por haber prestado atención. Efectivamente, espero que lo hayan hecho. Si tienen alguna duda, inquietud, este es el momento de hacerlas. No sé si algún concepto quedó poco claro y bueno, lo único con lo que quiero que se queden es que en la siguiente sesión por lo menos vamos a estar haciendo un proyecto al inicio para poder reforzar esos conceptos. Entonces es muy importante que se conecten primero que todo temprano y que tengan todas sus herramientas listas, porque lo primero que vamos a hacer es ese proyecto en el cual prácticamente pues, nos va a servir para poner en práctica esos conocimientos que hemos aprendido hasta el momento y proceder a el otro 40% del curso, que es aprender de las estructuras de datos complejas y los ciclos, los distintos ciclos que tiene cada lenguaje de programación, pero que en Python se resumen en 3, el ciclo while, el ciclo for y creo que me falta uno, pero bueno, ahorita no lo recuerdo realmente. Entonces, primero que todo, preguntarles cómo se sintieron, si consideran que es muy necesario hacer alguna pausa en algún momento. No sé, ahorita me gustaría escucharlos y bueno, regalen un momento, déjenme y dejo de grabar